Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Muy bien, bienvenidos a nuestra lección número 5 de Filipenses Inductivo. Padre, aquí estamos una vez más, con el deseo, con el propósito de aprender de tu palabra. Te ruego que nos bendigas y seas tú quien nos guías a través de este estudio y que seas glorificado en nuestras vidas. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Voy a iniciar leyendo. Hoy vamos a cubrir capítulo 2, versículos 12 al 18. Y voy a empezar leyendo los versículos 12 y 13 de Filipenses capítulo 2. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Muy bien, ahora pasamos a nuestro PowerPoint para tratar de hacer las preguntas pertinentes a Filipenses. Si la salvación no depende de nosotros sino de Dios, no es por obras sino por gracia mediante la fe, y además es un don de Dios según nos dice Efesios 2:8. ¿Por qué Pablo dice aquí que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor? La frase ocupaos de vuestra salvación se puede traducir: hagan su salvación, realicen su salvación, lleven a cabo su salvación, produzcan su salvación, preparen su salvación, conquisten su salvación. Esto puede inducirnos a pensar que la salvación de la condenación eterna depende de nosotros, que va a depender de nosotros y no de la gracia de Dios. Y que no ponemos nuestro empeño, recibiremos castigo. Pero si leemos cuidadosamente todo el pasaje, dentro de ese contexto que es el contexto natural para la interpretación de un texto bíblico, entonces le podemos como notar al contexto. Primero, que Pablo no está desarrollando aquí la doctrina de la salvación como lo hizo, por ejemplo, en su carta a los Efesios o cuando escribió a los Romanos, sino que está refiriéndose a la conducta cristiana basada en la obediencia. Segundo, notaremos que la palabra salvación, o sea, la palabra soteria, que viene de soterio, también significa liberación y preservación, y que podríamos traducir ocupados de vuestra liberación o también ocupados de vuestra preservación. Porque fuimos liberados de la esclavitud de la ley, del pecado y hemos sido liberados de Satanás mediante la cruz de Cristo. Y nada podríamos añadir al sacrificio completo y único de nuestro Señor. Y pues desde luego nada podremos añadir al poder de su gracia. En tercer lugar, también podemos observar el por qué lo dice aquí. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en esta frase está la clave de la interpretación de todo el pasaje, porque nos señala por qué debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce el anhelo, la buena voluntad, la disposición y el deseo de hacer algo. Y no solo todo esto, sino que nos da el hacer, es decir,
el poder, escuche bien esto, el poder, la fuerza sobrenatural para lograr algo. Si con todo esto no nos movemos, estaremos resistiendo a Dios, estaremos oponiéndonos a su voluntad y frustrando su propósito para el cual Él nos salvó. Porque no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino, escuche, de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto debe mantenernos alertas con temor y temblor. Por otra parte, este texto nos da mucha confianza porque sabemos que si no tenemos el deseo de hacer algo, o si tenemos deseos pero no tenemos las fuerzas, el hacer, es decir, el poder, es porque esa tarea no proviene de Dios. El hecho que sea Dios el que produzca en nosotros tanto el querer como el hacer, nos da confianza también en la iglesia, porque si la iglesia se mueve, escuche, si la iglesia se mueve es porque Dios la mueve. Las exhortaciones, las reprensiones y las alusiones directas e indirectas a los miembros de la iglesia, esos miembros que, voy a ponerlo entre comillas, vienen a calentar banca y no trabajan para el Señor. No pueden lograr nada, no movilizan a nadie ni logran nada, pero cuando Dios actúa, la iglesia se convierte en un ejército dispuesto, un ejército incansable y fortalecido por su poder. Cuando Dios habla, pues Dios se encarga de llamar, de motivar, de impulsar. No hace falta decir que debemos evangelizar o dar testimonio. Por ejemplo, ¿por qué predicaba Pablo el evangelio? ¿Porque alguien insistió en que lo hiciera? Absolutamente no. Su respuesta fue, pues si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme o por qué gloriarme, porque me es impuesta la necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Eso leemos en 1 Corintios 9:16. Dios puso en Pablo la necesidad de predicar. Dios le dio la compulsión para hacerlo y debía predicar sí o sí. No tengo escapatoria, porque si no lo hacía, entonces Pablo exclamaría, ¡ay de mí si no anuncio el evangelio! Vamos a leer ahora los versículos 14 y 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cuál o cómo era la generación o la gente en los tiempos del apóstol Pablo? La generación que formaba la sociedad en tiempos del apóstol Pablo, en realidad no era muy diferente a la que nosotros vivimos hoy. Él la define como una generación maligna y perversa, literalmente torcida y depravada, o torcida y corrompida, según la Nueva Biblia Española. Dice la versión latinoamericana, desviada y pervertida. Es una generación torcida porque tiene los valores cambiados. A las cosas malas le dicen que son buenas y a las buenas le dicen que son malas. Y está corrompida porque todo lo compra o lo vende por placer, dinero, fama o poder. Esta sociedad aprueba lo que Dios desaprueba y se jacta por ello. Condena al inocente y libera al culpable. Fomenta la mentira como si fuera la verdad y destruye sin remordimientos ni
conciencia. Yo quiero aquí como detenerme un poquito, porque usted y yo estamos viviendo un tiempo bien complicado con esto de las redes sociales. El Facebook, el Twitter, el Instagram y todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Cuando uno entra a las páginas web para investigar algo, hay mucha mentira y se está torciendo. Todo lo que eran los valores se están acabando, se están terminando. Por ejemplo, en estos días en el que estoy grabando este programa, está en auge la discusión acerca de lo que se llama la inteligencia artificial, y los sociólogos, los psicólogos, aún los mismos programadores de todo lo que son los sistemas, están un poquito asustados con la inteligencia artificial. Por ejemplo, la inteligencia artificial está inclusive reemplazando algunas profesiones y también está suplantando ciertas cosas. Es un poquito peligroso hoy porque uno no sabe a quién creer. El país de donde yo soy, que es Colombia, es un país que en este momento es un país polarizado, donde hay mentiras de todos los lados, de todos los ángulos políticos hay mentiras, y hay gente que está creyendo esas mentiras. Hoy en día es terrible lo que uno ve que pasa en el mundo y cómo la gente lo acepta como algo normal, natural. Yo vi un hombre como de unos 40 y tantos años que él dice que es un bebé y se comporta como un bebé y le dan compotas. La esposa hace de mamá y lo alimenta como si fuera un bebé, le cambia de pañal. Es un bebé. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿quién está más enfermo? ¿El hombre que se cree un bebé o la esposa que lo trata como si ella fuera la mamá? Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que los psicólogos modernos dicen que nosotros no podemos juzgar a las personas y que cada quien se comporta como quiere y que eso está bien. Que si para él eso está bien, pues que eso está bien. Que si para la esposa está bien que él se comporte como un bebé, pues está bien. Estamos en una sociedad muy complicada, muy complicada. Que Dios nos ayude en este aspecto. Como hijos de Dios, ¿en qué debemos marcar la diferencia con nuestra generación? Como hijos de Dios, debemos resplandecer o brillar como lumbreras o luminares en el mundo, o como las estrellas en el cosmos. Y la única manera de brillar es ser totalmente diferentes en nuestras relaciones interpersonales, como hacer todo sin murmuraciones, es decir, sin quejas, sin desacuerdos, sin críticas. Y aquí vuelvo otra vez a lo que estaba diciendo hace un momento. Si yo critico, por ejemplo, a la comunidad LGBTI, entonces me dicen que tengo odio y que soy homofóbico y una cantidad de cosas. ¿Hasta dónde o quién o cómo se puede marcar esa línea que sí me permite a mí o no me permite a mí hacer este tipo de críticas como la que acabé de hacer? Yo pienso que cuando Pablo está hablando aquí, se está refiriendo más a lo que es el accionar de la iglesia misma, especialmente en su trabajo evangelístico. En segundo lugar, hacer todo sin contiendas o sin cuestionamientos y discusiones, sin debates, para que seáis irreprensibles y sencillos, inocentes, sin mancha o culpa en medio de nuestros contemporáneos. Mire, es curioso que el apóstol Pablo no pusiera aquí, en esta sección, no pusiera el énfasis en la pureza sexual o en la honestidad, ni en ninguna otra cosa, sino en nuestra forma de hablar. Escuche, en nuestra forma de hablar, de tratarnos entre nosotros
como hermanos. Por eso le digo que esto está más referente a la parte del quehacer de la iglesia. El buen trato, ese trato mutuo, es la luz que brilla en el mundo. Hacer todo sin refunfuñar, sin discutir, porque muchos santos dejaron de brillar por sus palabras duras y maltrato, por sus quejas y falta de paciencia. Incluso el apóstol Pablo aún va más lejos diciendo que este buen trato nos santifica. Dice, para que seáis irreprensibles, inocentes, sin mancha, hijos de Dios. La verdadera santificación comienza aquí. Luego vendrá lo demás, que es igualmente importante. Porque todo es importante en la obra, en la iglesia de nuestro Dios. Voy a leer el versículo 16. Dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Qué determinaba, según esto, qué determinaba el éxito del apóstol Pablo? Es decir, ¿qué debía lograr para sentirse orgulloso en el día de Cristo, de que no ha corrido en vano, ni en vano ha trabajado? Su meta fue que la iglesia esté así agarrada con fuerza de la palabra de vida. Literalmente en el griego dice palabra de vida manteniendo en alto. De esto dependía todo su trabajo, sus preocupaciones, su esfuerzo, sus desvelos y su misma carrera. Si la iglesia mantenía en alto la palabra hasta el fin, él podía darse por satisfecho, porque no habría corrido en vano, ni en vano habría trabajado. Sus esfuerzos valieron la pena. Si la iglesia permanecía en la palabra, pues él podría sentirse orgulloso en el día de Cristo, es decir, cuando Cristo se siente a juzgar a su iglesia y la obra de cada uno sea juzgada, sea mirada. Pablo podría entonces mostrar a todos y en especial al Señor que no ha venido con las manos vacías. ¿Por qué es tan importante nuestro enfoque en la palabra de Dios? Mire, porque Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Señalando que todo es perecedero menos su palabra. Todo desaparecerá de la tierra. La tierra misma, el cielo tal como lo conocemos. Nada quedará de todo esto a excepción de su palabra. Nuestras grandes obras, los enormes edificios, nuestro desarrollo cultural, los honores recibidos, los reconocimientos, los títulos, todo eso se va a hacer polvo y el viento del olvido se los va a llevar. Solo quedará la palabra de vida. El éxito o el fracaso, las manos llenas y las manos vacías se evaluarán por su durabilidad y nada más durará como la palabra de Dios. Los valores eternos. El problema nuestro es que andamos más pendientes de lo efímero, de lo pasajero, y no hacemos caso ni ponemos atención a los valores eternos. Voy a leer ahora los versículos 17 y 18. Y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de nuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Esta palabra libación, ¿qué significado tiene la palabra libación? ¿En qué forma la utiliza
aquí el apóstol Pablo. Mire, en la antigüedad, libación era un ritual religioso que consistía en derramar vino sobre una ofrenda o sobre un objeto que se consagraba a Dios. El líquido se derramaba sobre algo que tenía algún valor sagrado o simbólico. Por ejemplo, en Génesis 35:14 dice: y Jacob erigió una señal en lugar en donde había hablado con él, es decir, con Dios, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. También cada día a la mañana y a la tarde, con el sacrificio de los 2 corderos, se ofrecía una libación de vino, dice Éxodo 29:38. Además, se ofrecía libación juntamente con las primicias de la cosecha, según Levítico 23. El vino de las libaciones no debía ser un vino ordinario, sino del mejor. Derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario. Esto dice Números 28:7. Bueno, ya sabemos qué es libación, pero entonces, ¿qué quiso decir el apóstol con la frase aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe? El apóstol Pablo estaba comparando a la iglesia con los sacerdotes de Israel que ofrecían todos los días un holocausto y servicio a Dios, pero en este caso el sacrificio lo ofrecía la iglesia. No un sacrificio cruento o sangriento, sino un sacrificio de consagración, de entrega, un tiempo de adoración y alabanza a Dios. Lo mismo que el servicio, porque dice sobre el sacrificio y liturgia. Liturgia es servicio de vuestra fe. O en el altar que ustedes ofrecen a manera de ofrenda su fe. Esto dice la versión latinoamericana, que es realizado en el altar de Cristo, sobre el cual el apóstol estaba dispuesto a ser derramado como libación. Es decir, que estaba dispuesto a morir, a desintegrarse y desaparecer, como ocurría con el vino que se derramaba sobre el sacrificio. Son muy pocos los líderes que hoy están dispuestos a hacer lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. ¿Qué diferencia hay entre el gozo y el regocijo? Recuerde que en esta carta ha sido denominada la carta del gozo cristiano, así como la carta a los Gálatas fue denominada como la carta de la libertad cristiana. La carta a Filipenses ha sido denominada como la carta del gozo cristiano. Entonces, gozo es placer, alegría de ánimo, emoción por lo que es favorable, emoción causada por la contemplación de algo que nos gusta. Y regocijo es júbilo o alegría grande que se manifiesta con gestos, gusto y satisfacción interior muy intenso, acto con que se manifiesta la alegría expansiva. En otras palabras, el apóstol Pablo les estaba diciendo: siento una alegría, una emoción que me llena de felicidad al pensar esto, y también salto y levanto mis manos y aplaudo al imaginarme a mí mismo como una libación derramada en sacrificio y servicio de su fe. Pero no quiero disfrutar solo de este momento, quiero que ustedes también sientan lo mismo que yo, esta alegría y este deseo de saltar de júbilo. Aleluya. Vamos ahora a memorizar un texto bíblico. Vamos a memorizar Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
Creo que la mayoría de cristianos saben de memoria esta última parte donde dice que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que si ya tenemos esa parte memorizada, aprendámonos la primera parte. Recuerden lo que les dije hace un rato, que para una verdadera exégesis de algo tenemos que mirar bien el contexto. Entonces aprendámonos bien los dos textos para poder entender bien la idea principal. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No es difícil aprender este texto porque ya usted lo sabe una parte del texto por lo menos, ¿verdad? Entonces, espero que aprenda estos dos versículos de memoria. Hemos terminado ya nuestra lección número 5 y con la ayuda del Señor los espero a nuestra lección número 6. Dios les bendiga. Gracias por vernos. No olvide suscribirse, dar like y tocar la campanita. Dios le bendiga.